Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí, hermanos, desde aquí en nuestro rinconcito, aquí en la casa, hermanos, caminando, amén, con el Señor, como cada día, siempre, pues vamos a seguir caminando, hermanos, con el Señor Jesucristo, quizás en luchas, quizás en pruebas, pero no nos podemos detener, amén, hermanos. Le damos gracias al Señor por este día, Jueves Santo, hermanos, este día en su misericordia, la misericordia del Señor. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno y hasta aquí nos ha ayudado. Pues estamos celebrando, hermanos, estamos celebrando. Ya estamos en el fin, casi fin de semana de la celebración de la Pascua, de la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y estamos como lo hemos estado haciendo este mes, hermanos. Hemos estado recordando aquellos últimos momentos donde pues el Señor estuvo aquí en la tierra, amén. Y vamos a empezar nuestra lectura hoy, hermanos, ahí en San Lucas 22:41. Recordando, hermanos, un poquito de lo que fue pues el calvario de nuestro Señor Jesucristo y y pues para traerlo a memoria, hermanos, para entender también nosotros cuáles son las cosas que el Señor hizo por nosotros, amén. Damos gracias al Señor. Y dice así en Lucas 22:41, y dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Amén. Padre amado, Señor, te damos gracias en este día, en esta tarde, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo el sacrificio que tú hiciste, Señor. Amado, siempre, Padre, por nosotros. Te alabamos y te bendecimos en este día, Señor, y pedimos, Señor, por todos aquellos que aún no saben, Señor, que no conocen de tu palabra, que no saben todo lo que tú hiciste por nosotros. Pedimos por todos aquellos, Señor, que, Padre amado, quizá tu palabra no les ha llegado, pero que sea esta palabra, Señor, llegando a sus vidas, Señor, y trayendo libertad, Señor espiritual. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, amén y amén. Y entonces, hermanos, vemos aquí, estamos aquí, hermanos, en este versículo 41, donde dice que el Señor se apartó para orar, hermanos, allá donde acostumbraban reunirse en el monte de los olivos. Dice que se apartó más o menos a la distancia de un tiro de piedra, amén. Se apartó de los discípulos, estaban ahí, pues, hermanos, estaba ya, hermanos, en la noche donde Jesucristo había comido la cena de la Pascua con sus discípulos, donde empezó a invadir una gran tristeza y una agonía para el Señor Jesucristo, sabiendo que ya sus minutos para su arresto pues estaban contados. Y dice aquí, hermanos, que se apartó y se puso de rodillas y oró, y diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos que nuestro Señor era 100% Dios, 100% hombre, y por lo cual, hermanos, sí tuvo
temor, tuvo ganas de tirar la toalla, hermanos, sintió temor en su corazón y no que él sabía muy bien por todo lo que iba a pasar. Sintió temor en su corazón, hermanos, y todavía se arrodilló y le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vemos, hermanos, la oscuridad por la que el Señor en estos momentos estaba pasando. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fíjense, hermanos, cómo pues Dios estaba con él. En esos momentos, hermanos, donde nosotros pues estamos pasando por una lucha, una prueba, una tribulación, hermanos, vemos que siempre está ahí, hermanos, en cuanto nosotros pedimos la ayuda al Señor o el consuelo al Señor o pedimos la calma del Señor, vemos cómo la mano poderosa del Señor viene sobre nosotros. Entonces, dice la escritura, hermanos, que Dios mandó un ángel para fortalecerlo. Amén. Y dice ahí el 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vemos, hermanos, lo duro y doloroso que fue esto para el Hijo de Dios, hermanos. Para el Hijo de Dios, que dice que su oración fue más intensa, que oraba más estando en agonía, hermanos. O sea, hermanos, él se sentía morir, se podía sentir, hermanos, la oscuridad diabólica que lo estaba rodeando. Y dice que su sudor eran como grandes gotas que caían hasta la tierra. Amén, hermanos. Dice que mientras él aún hablaba, se presentó una turba y que se llamaba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Amén, hermanos. Entonces vemos aquí, hermanos, que fue la actuación de este hombre, uno de sus discípulos que anduvo todo el tiempo con él, hermanos. Andaba 3 años y medio con él. Lo conocía, sabía dónde se metía, dónde caminaba el Señor, dónde andaba. Vemos aquí en el capítulo el mismo capítulo, hermanos, pero un poquito más para atrás, donde Jesucristo estaba estaba a punto de tener la Pascua con sus discípulos. Dice ahí en el 22:2, hermanos, dice, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró, miren, hermanos, ¿qué pasó? Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Entonces esto está tremendo, hermanos, porque qué tremendo es esto, hermanos, porque mire, cómo realmente este hombre abre la puerta al enemigo, a Satanás. Porque, hermanos, quizás no fue que lo quiso entregar, pero ¿qué es lo que pasó, hermanos? Dejó que Satanás entrara en él. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Vemos aquí, hermanos, en todo lo que es este capítulo, que Jesucristo se da cuenta, hermanos, de la presencia
de la presencia de Satanás sobre Judas Iscariote. Dice aquí adelantito que mandó Jesucristo a Juan y a Pedro para que preparasen la Pascua, mas no les dijo dónde. Simplemente vayan a la ciudad y sigan un hombre que lleva un cántaro díganle que síganlo y donde entre, díganle al dueño de esa casa que dónde ha de comer el maestro con sus discípulos la cena de la Pascua. Y vemos que sin decirle vayan a tal lugar o vayan con fulano o vayan con quien sea, Jesucristo ya se había dado cuenta de que Satanás había entrado en Judas, hermanos. Entonces vemos que mandó a Pedro y a Juan para hacer todos los preparativos de la Pascua allá donde la iba a tener con sus discípulos, allá donde les iba a lavar los pies, allá donde iba a tomar la Santa Cena con ellos, hermanos. Entonces vemos aquí que el Señor sabía que Satanás estaba dentro de Judas el Iscariote, y le dice aquí en el versículo 48, le dice: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vemos aquí, hermanos, cómo Judas fue y se trajo, realmente, hermanos, se trajo toda la tropa. Venían los principales sacerdotes, los jefes de los guardias, venían los ancianos, venían todos para arrestarle, hermanos. Dice ahí el versículo 52, y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espada y palos. Vemos, hermanos, que venían pues los principales sacerdotes y los jefes de la guardia, a los ancianos, todos venían armados, traían espadas, traían palos, venían armados de todas maneras, hermanos. Ellos venían bien armados para pues echar mano del Señor Jesucristo. Obviamente Satanás venía guiándolos, amén, porque recordemos que Satanás había entrado en Judas el Iscariote, y dice ahí el 53, habiendo estado con vosotros o con ustedes cada día en el templo, no extendieron sus manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vemos, hermanos, que este era el momento donde pues Satanás, realmente el diablo, es el que era la hora en que se le dio la oportunidad a Satanás para que tomara tomara a Jesucristo, para que se lo llevara. Realmente, hermanos, podríamos decir que los escribas, los sacerdotes, pero realmente vemos aquí, hermanos, la mano satánica sobre nuestro Salvador, sobre el Cordero de Dios que sería inmolado para darnos salvación y vida eterna a nosotros. Dice ahí el 54, y aprendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Amén. Vemos que antes de esto, pues Jesucristo le había profetizado a Pedro que antes de que cantara el gallo, pues Pedro le negaría 3 veces, y así pues sucedió, hermanos. Realmente tendríamos mucha lectura, mucha pues información aquí, hermanos. Realmente estamos poniendo enfoque en lo que se trata, del arresto de nuestro Señor Jesucristo para llevarlo a la cruz. Dice el 63,
Y pues dice ahí en el 54 que se lo llevaron, hermanos, tomaron poder de él los escribas, los sacerdotes, ah, todos, pues, todos los ancianos de Israel, dice que se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, que era el sacerdote amando del templo en ese tiempo, amén. Pero dice ahí en el capítulo 63, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban. Vemos que ahí, después de estarle preguntando los sacerdotes que si él era el Cristo, o que si él era el enviado de Dios, pues no le pudieron sacar nada. Jesucristo siempre los confundía, hermanos, con sus respuestas, siempre los confundía, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Amén. Qué tremendo, hermanos, porque hermanos, Jesucristo en los 3 años y medio que se cree que estuvo pues haciendo milagros, sanando mucha gente fue sanada, montones de gente, milagros que hacía, aparte pues de enseñar a sus discípulos, amén. Tantas cosas, hermanos, que no simplemente fueron cosas que se oyeron, fueron cosas que se vieron, fueron ciegos mirando, leprosos sanados, inválidos levantados, o mudos que no hablaban, inmensidad de milagros, hermanos. Y vemos aquí, hermanos, estos soldados, estos hombres, trabajaban con los sacerdotes, dice que lo golpearon y se burlaban de él y todavía le pedían, profetiza, ¿quién es el que te está golpeando? Con tipo de burla, amén, hermanos. Cuando era el 66, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces, vemos aquí, hermanos, que el que Jesucristo no declarara realmente a palabras abiertas que Él era el Hijo de Dios, era un propósito, hermanos. Y el propósito es que el Cordero de Dios debería ser pues crucificado, debería de ser entregado para ser crucificado por nosotros, hermanos. Ese era el plan realmente, digamos, era el plan secreto, era el plan que el enemigo no sabía, él no estaba enterado, se lo sospechaba que era el Hijo de Dios, pero no estaba seguro, pero por sí o por no lo mandó crucificar, amén. Dice el 70, y dijeron todos luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Amén, hermanos. Entonces vemos con las evasivas que Jesucristo les contestaba, pues les contestaba a estos hombres que obviamente estaban posesionados por huestes de oscuridad, huestes de maldad, por cuanto no reconocieron a su rey. Amén. El 23, capítulo 23 de San Lucas. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Vemos entonces, hermanos, que pues dejándolos así Jesucristo en esa confusión, pues ellos decidieron ir a entregarlo a Pilato para que Pilato lo matara, hermanos, porque pues ellos eran muy santos, hermanos. Ellos, pues sus mandamientos de ellos, obviamente uno de los mandamientos
no matarás, ellos no podían pues quebrantarlo. Por eso pues ellos no podían meterle mano al Señor. Por esta razón pues lo entregaron a Pilato, que era como el gobernador romano, pues que gobernaba todo, que como en ese tiempo, hermanos, estaban pues invadidos o Roma por los romanos, estaban invadidos. Entonces Pilato pues era el gobernador de en ese tiempo. Y dice ahí el 23:3, entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Amén, hermanos. Entonces vemos aquí que realmente Pilato miró las cosas con lógica y creo que tuvo mejor entendimiento que estos sacerdotes y escribas de la ley. Y dice, ningún delito hay en este hombre. Vemos que después de investigarlo, no le pudo realmente, no le vio ningún motivo para, pues para crucificarlo. Dice el 5, pero ellos lo porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea y hasta aquí. Amén. Entonces, esas son las razones que ellos estaban dando, hermanos. Amén. Dice entonces, dice ahí el 7, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Vemos ahí que Herodes prácticamente era el que gobernaba todo el área de Galilea, de donde Jesús era, pues, él era de un pueblo allá de Galilea, un pueblo pues de Nazaret, por eso le llamaban el Nazareno, amén. Allá se crió. Entonces, lo remitieron a Herodes porque pues Herodes era el gobernador allá. Entonces, dice ahí que Herodes estaba en esos días, hermanos, en Jerusalén. Y dice ahí el 8, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído. Amén, hermanos. Entonces todos conocían la fama del Señor. Todos estaban familiarizados con la fama de Jesucristo. Entonces vemos que en el momento, pues Herodes también se alegró, pues digamos, de conocerle, óyeme, no, famoso. Se alegró de que por fin lo pudo conocer. Pero dice ahí en el 9, que el versículo 9, que Herodes le hacía muchas preguntas al Señor Jesucristo. Y dice, pero él nada le respondió. Y dice el 10, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Dice, y entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Amén, hermanos. Herodes se portó mucho más mal que Pilato, hermanos. Herodes sintió que Jesucristo no contestándole o dándole ninguna explicación a él, se sintió que su orgullo, amén, su orgullo estaba lastimado, su vanagloria estaba lastimada, porque obviamente pues Jesús debería haber puesto atención de que con quién hablaba, del gran Herodes. Entonces Jesucristo simplemente no le contestó nada. Dice ahí el 11, entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, y vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban en enemistad entre sí. Los dos eran
como gobernadores de área, hermanos, no se querían por muchas razones que la historia nos cuenta, tenían enemistades. Y pues dice que en esos días pues volvieron a comunicarse, volvieron a ser amigos, amén, hermanos. Dice entonces el 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito ninguno, y aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Amén, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que pues Pilato realmente parece que tenía su mente más clara que la de estos hombres. Obviamente eran pues para los judíos pues era una enemistad religiosa. Realmente ellos no lo querían porque pues Jesucristo tenía muchos seguidores y pues era otro tipo de doctrina, y ellos nunca lo vieron que él era el Hijo de Dios. No le aceptaron su doctrina ni la autoridad que traía de parte de Dios, nada le vieron, nada. Amén. Entonces ellos, dice ahí el 20, y les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Amén. Entonces vemos, hermanos, que pues se pusieron necios. Realmente ellos querían que Pilato a fuerzas lo crucificara por lo que les dije al principio, hermanos. Ellos no querían meterle mano porque quebrantarían su mandamiento de no matarás. Amén. Entonces el 23 dice: mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecían, hermanos: crucifícale, crucifícale. Y ellos realmente no se detuvieron, hermanos, hasta que ellos pues miraran al Señor de señores pues en la cruz, hermanos. Y dice ahí el 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacía lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, amén, les decía: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Vemos que aquí, hermanos, realmente ya pues ya entonces Pilato pues ya lo habían entregado aquí en este momento, ya lo habían entregado para crucifixión. Vamos a hacernos un poquito para atrás, donde dice Pilato: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por decisión y por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vemos aquí, hermanos, que Pilato les había ofrecido soltar a Barrabás, pues a ese que había sido homicida, amén, y ladrón, y había sido de todo, hermanos. Y ellos pidieron que se les soltara a ese homicida, a ese hombre, y que en lugar de él se pusieran pues a Jesucristo. Vemos que aquí pues que Pilato pues les hizo caso y les entregó a este homicida Barrabás. Y por decisión y homicidio a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Vemos que, hermanos, ahí pues es donde se acordó
que se entregara a Jesús para morir en la cruz. Amén, hermanos. Entonces, vamos a seguir leyendo acerca de esto, hermanos, para el día de mañana. Y vamos a seguir aprendiendo qué sucedió, cómo fue la muerte de nuestro Rey y Salvador. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias. Y reconocemos, Señor, que tu amor por nosotros fue tan grande, Señor. Que Padre amado, ¿qué ser humano, Señor, puede soportar esto, pasar esto, Señor? Pero tú, por tu grande amor por nosotros, Señor, dejaste, Señor amado, que sacrificaran, Señor, a tu Hijo por amor de nosotros, Señor. Y lo dejaste, Señor, en ese lugar de cordero, Señor, de un animalito que no puso resistencia, Señor, ni puso defensa, Señor. Y, Señor, lo dejaste ahí, Señor, que lo maltrataran y, Señor, lo vituperaran, Señor, porque nos amaste, Señor, a nosotros. Te pedimos perdón, Señor, por todas esas veces, Señor, que no tomamos conciencia, Señor, de todo el amor que tuviste y que tienes por nosotros. Y que no le damos el valor, Señor, a la muerte de tu Hijo, al dolor que pasaste tú entregándolo en esa cruz. Te damos gracias, Padre, gracias por tu amor. Gracias por darnos a tu Hijo, Señor. Gracias por darnos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor los bendiga, hermanos, en nuestro jueves santo. Amén. Bendiciones.